2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que bien. Soy su maestro Jorge Caguana para tercero de secundaria física. El día de hoy seguiremos consolidando el conocimiento respecto a lo que es los errores y de manera específica el error absoluto y el error relativo. Así que comencemos. Recordemos rápidamente que la física es una ciencia que estudia a los fenómenos naturales, pero de manera específica es una ciencia que estudia de manera experimental como medida estos fenómenos naturales. Y también aclararles qué es medir, es justamente comparar una unidad con otra unidad patrón. Simplemente es la comparación de unidades. Entonces, a partir de ello, tenemos que nosotros conocer, cuando tenemos un cuerpo, un fenómeno como tal, tenemos que conocer un valor real, el valor verdadero. El valor verdadero viene dada justamente por un dato ya encontrado de manera teórica. Entonces, podemos decir que es la cantidad que expresa el valor absoluto de una dimensión o un cuerpo como tal. Por ejemplo, tenemos aquí unas pesas, las cuales ya vienen determinadas por sus masas. Por ejemplo, si tiene 1 kilogramo. Acá nos dice que la lectura da 2 kilogramos, 3 kilogramos, 5 kilogramos, 5 kilogramos. Pero si nosotros llevamos estas pesas a la balanza, tendremos que comprobar si realmente son esa la cantidad de masa que tienen. Por eso, del valor verdadero data mucho con lo que es el valor experimental. Para ello, es importante tener en cuenta cuáles son los instrumentos de medida que tenemos que utilizar, que ya hemos conocido en la anterior clase. Recordemos rápidamente que tenemos lo que es la longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad luminosa, cantidad de sustancia, intensidad eléctrica, ¿cierto? Entonces, esas magnitudes fundamentales nos dan las derivadas, las magnitudes derivadas. Entonces, podemos tener medidas directas, como también podemos tener medidas indirectas. La medida directa es cuando agarramos el cuerpo como tal y el instrumental lo medimos directamente. Por ejemplo, a este niño lo estamos midiendo con un flexómetro y sabemos la altura del niño. Ahora, si nosotros queremos saber el volumen de un cuerpo, eso ya es una medición indirecta. Básicamente tenemos que tomar en cuenta lo que son la ecuación de un cubo para dar justamente el volumen del cubo como tal. Entonces, esto viene a ser una medida indirecta. Ahora vamos a definir lo que es el error absoluto. El error absoluto nos dice que es el valor real menos lo que es el valor experimental. ¿Pero qué es el valor real? El valor real es justamente el dato teórico que nos da el cuerpo como tal. En cambio, el valor experimental es aquel valor, aquel dato que hemos encontrado en el laboratorio con las mediciones, unas tras otras. Entonces, a este valor experimental se tiene que sacar el promedio. Entonces, a eso se dice valor experimental. Entonces, rápidamente, nuevamente reiteramos que el error absoluto será igual al valor real menos el valor experimental. Ahora, tenemos la probabilidad de que en nuestro error absoluto tengamos un resultado positivo y tengamos otro resultado negativo. Hay esas dos probabilidades. ¿Qué sucede cuando es negativo? Entonces se tiene un error por exceso. Si es positivo, un error por defecto. Pero no podemos considerar lo que es el signo, para lo cual se tiene que aplicar lo que es el dato absoluto, es decir, el signo de valor absoluto. Entonces, solo así vamos a tener la lectura de lo que es el error absoluto. Es importante que tengamos en cuenta estos parámetros. Ahora bien, vamos a definir lo que es el error relativo. El error relativo justamente se define como el error absoluto entre el valor real. ¿Cómo es eso? Una vez que hemos encontrado lo que es el error absoluto, podemos encontrar el error relativo, para lo cual solamente vamos a necesitar el error absoluto, lo dividimos entre el valor real, entre el valor teórico.
Entonces, de esa forma es como vamos a encontrar lo que es el error absoluto. Ahora, el error relativo porcentual. El error relativo porcentual justamente es multiplicar al error relativo por 100. Entonces, el error relativo porcentual, será igual al error relativo por 100. Entonces, ahí vamos a tener el porcentaje de error que estamos cometiendo en un error relativo. De esa forma es como se define el error relativo porcentual. Ahora vamos a comprobar lo que dijimos en la teoría. Tenemos esta pesa, la cual nos da una lectura de masa de 500 gramos. Esto es el valor teórico, el valor real. Nos dice que es 500 gramos. Entonces, anotemos eso. Vamos a encontrar el error absoluto. Tenemos 500 gramos. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a llevar a la balanza para hacer la medición. Y nos da una lectura de 498.74. 498.74. Entonces, menos 498.74. Ahí está. Entonces tenemos un valor real y un valor experimental. Es importante que si vamos a trabajar con una balanza mecánica, hagamos una tras otra mediciones, mínimamente 10 mediciones para luego sacar el promedio. Bien, entonces el error absoluto es justamente el valor real menos el valor experimental, para lo cual vamos a insertar los datos. 500 menos 498.74 y nos da un valor de 1.26. 1.26 gramos, por supuesto, unidades homogéneas. Entonces, el error que estamos cometiendo respecto a lo que es la medición real con la medición experimental es de 1.26. Entonces, aquí tenemos un error por defecto, no por exceso, por defecto, porque tenemos un valor positivo. Ahora encontremos el error relativo, para lo cual vamos a indicar que el error relativo justamente se define entre el error absoluto entre el valor real. Reiteramos, el error absoluto entre el valor real. Para lo cual ya hemos encontrado el error absoluto. Y decimos que el error relativo será igual justamente a lo que es el error absoluto. Y dijimos que era 1.26 gramos. 1.26 gramos. Entre lo que es el valor real, lo que son 500 gramos. Y observen ustedes que unidades de la misma especie se puede simplificar, por lo cual tendremos un resultado adimensional. El error relativo es igual, ahora sí, utilizamos nuevamente la calculadora, 1.26 entre 500, por lo que nos da 0.00025. Entonces, eso es el error relativo. Pero este valor es muy pequeño, por lo cual vamos a aplicar el porcentaje. Es decir, multiplicamos por 100. Por 100. Solo así vamos a poder encontrar el error relativo
porcentual. Entonces, en este caso, multiplicando por 100, tenemos un resultado de 0.25%. Entonces, 0.25 es el error relativo que se está cometiendo en la medida que hemos hecho en este momento. Ahora pasemos a resolver otro ejercicio. Bien, ¿qué te pareció? Ahora prosigamos con el siguiente. Indica si una mesa mide 30 metros de ancho, pero al medirla se obtiene una medida experimental de 29.972 metros. Calcular el error absoluto, el error relativo. Las respuestas son que en el error absoluto nos saldrá 0.028 metros, en el error relativo 0.0093. Vamos. Recordemos que el error absoluto se define justamente como el valor real menos el valor experimental, para lo cual sabemos que el valor real es 30 metros y el valor experimental es 29.972 metros. Aquí simplemente tenemos que hacer una resta de los resultados, por lo cual vamos a obtener lo siguiente. El error absoluto entonces será igual 30 menos 29.972. En lo que nos da 0.028 metros. Entonces, eso es el error absoluto que estamos encontrando en esta medida. Y observen que nos da un valor positivo. La pregunta ¿es un error por exceso o es un error por defecto? Responde, mi querido estudiante. Ahora, el error relativo. Para encontrar el error relativo, simplemente tenemos que tener el dato del error absoluto, dividirlo en lo que es el valor real. Por lo que tenemos 0.028 metros. Y básicamente unidades dimensionales iguales se simplifican en la división. Chao, chao, metros con metros, chao. Nos da un resultado adimensional. Por lo que vamos a encontrar que el error relativo es igual, vamos a ello, 0.028 entre 30. Nos da un resultado de 0.00093. Y si lo aplicamos lo que es el porcentaje, el error relativo porcentual, entonces será igual a por 100. Y tenemos el resultado de 0.093%. Es mínimo lo que se está cometiendo el error. Como te has podido percatar, es muy importante que podamos tener estos parámetros respecto a la medida de un valor real y un valor experimental para ver y comprobar la veracidad del error que estamos cometiendo, tanto del instrumento o de la medición. Para seguir mejorando tu conocimiento, te invito a que sigas revisando el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación en su página 180. Conmigo hasta la siguiente clase. ¡Chao, chao! 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.